¿Ya lo viste? No se puede en LinkedIn. Mm, ¿Qué? Hola, hola. Hola a todos, todas, todes. Gracias por invitarnos, por ser parte de sus vidas, de regalarnos este espacio, de permitirnos conectar, estar juntos. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este episodio número 10 de nuestro programa titulado Bienestar Personal. El día de hoy hemos traído a la mesa un tema para el cual nos han estado muy interesados, que es el poder de la mente y retomando el equilibrio para crecer en mejor forma, ¿no? En sintonía. Entonces, bueno, primero les voy a platicar para aquellos que es la primera vez que nos acompañan. Este programa ha sido creado con el objetivo de abordar desde el respeto, la diversidad, diferentes puntos de vista, metodologías y experiencias que hemos tenido con especialistas, expertos o amigos respecto de algún tema particular que nos pueda ayudar a fluir y vivir mejor nuestras vidas. El objetivo del hilo de la vida es ayudarnos a tener herramientas que nos permitan desatorar nudos en algún aspecto de nuestra vida personal, familiar, laboral, y entender que hay un patrón detrás, hay un patrón de comportamiento que de alguna forma no nos está permitiendo avanzar, algo que podríamos hacer mejor, una creencia atorada, pero que estamos seguros que en la medida en la que entendemos el patrón, entonces podemos poner manos a la obra, podemos tener herramientas, y no solo nosotros, sino llevarlas a la familia, llevarlas a la pareja, llevarlas al contexto laboral, desde una perspectiva integral y entendiéndonos como seres humanos, independientemente del rol que tú estés jugando. Es importante entender que con herramientas que nos permitan atender lo más importante que somos nosotros, podemos aprender nuevas formas de afrontar nuestra realidad. Y para ello hemos creado este capítulo 10, este programa completo. Ya hemos hablado de la rueda de la vida, de la importancia de hacer cambios, de cómo mantener una vida en equilibrio al aprender a hacernos caso a nuestro cuerpo, alimentarnos mejor, a recibir y dar amor a través de los lenguajes que cada uno tiene para dar y para recibir ese amor. Hemos aprendido también de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de mantenernos en equilibrio físicamente. También hemos abordado el tema de cómo podemos retomar la importancia de las pausas, la importancia de jugar con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, todo este tema del juego y no dejarlo de lado. Y bueno, así hemos aprendido muchas cosas en este proceso y hoy particularmente hablaremos del poder de la mente y cómo retomarlo para crecer en equilibrio. La primera pregunta importante, hola Paloma, ¿cómo estás? El día de hoy es, ¿la mente tiene poder? La respuesta es sí. Y vamos a platicar porque nos vamos a extender un poquito el día de hoy. Recuerden que para eso les dejamos el chat del lado derecho. Todas las dudas, comentarios, experiencias que nos quieran compartir son bien recibidas. Muchas gracias por arrancar con nosotros puntualmente. Y bueno, pues me voy a la primera respuesta. Y dice, ¿la mente tiene poder? La respuesta es sí. Existe una interdependencia entre el pensamiento, la emoción y la acción. Posiblemente tú me digas, Ingrid, es que hay cosas que hago sin pensar. Y te diría, parece que no piensas. La realidad es que a veces hacemos cosas tan automáticas porque nos hemos acostumbrado a hacerlas así, que parece que no estamos pensando, pero la realidad es que las acciones detrás tienen un pensamiento y ese pensamiento, lo quieras o no, lo recuerdes o no, está asociado a una emoción.
esta situación pudo ocurrir en tu pasado y la sigues arrastrando porque no nos hemos detenido a pensar, esto que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Detrás, ¿qué emoción hay? ¿Qué me genera? ¿Qué me hace pensar? ¿De mí o de otros? La forma en que actuamos y nos comportamos en determinadas situaciones está relacionada con sentimientos y pensamientos, las situaciones que vivimos y las personas con quienes nos relacionamos. No sé si te ha pasado de repente que dices, oye, he trabajado muchísimo mi inteligencia emocional, pero de repente en este contexto particular, como que todo lo que trabajé se viene abajo. O con esta persona en particular me cuesta tanto poner en práctica esta técnica o esto que he aprendido, y tiene que ver porque esa persona o ese contexto te evoca una situación pasada que no has terminado de resolver. Recuerda, la acción tiene detrás un pensamiento y una emoción. El punto más importante es, ese pensamiento tiene que ver con podemos tomar conciencia de ese pensamiento y entender que está generando una acción que puede ser positiva o que puede ser negativa. Por ejemplo, ante una situación particular, yo puedo pensar, no sé si te ha pasado, sucede algo que no ocurrió como esperabas y entonces dices, chin, soy bla, 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 pude haber hecho mejor, no fui suficiente, no soy capaz, me porté mal, ay, qué tonto, no, qué tonto. Todo eso que ocurrió detrás, una situación particular te hizo actuar de cierta forma porque atrás había un pensamiento y una emoción que termina, además de cómo actuaste y como todos los demás lo vieron, en una serie de pensamientos que siguen siendo parte de esa actuación posteriores, donde te recuerdas y te hablas a ti no de forma tan positiva y por lo tanto no de forma tan constructiva. Cuando hablamos del poder de la mente, tiene que ver con que hay dos formas de verlo, la forma cercana y la lejana. Cuando yo tengo chance y tiempo de pensar, esta situación va a venir, entonces empieza tu mente a viajar y entonces por esa razón voy a hacer A y B y C y D y entonces empiezas a prepararte para actuar de cierta forma y te predispones y obtienes una postura ante la situación, es decir, una actitud que ya estás predispuesto y en cierta situación tú ya viene toda tu emoción y ni siquiera esperas a que pase porque ya te predispusiste, ya estás pensando y eso ya te generó una emoción y eso ya te generó una respuesta. Y puede ser que ocurra o que no, pero tú ya estás predispuesto. La otra es cuando no te da chance de pensar, la situación ocurre o llega esta persona con la que no habías trabajado el tema y empiezan a surgir en ti una serie de acciones, de emociones, de situaciones porque te desbordas, estás fuera de ti, porque en ese momento esa situación o esta persona evocó alguna situación pasada que hace que en ti lleguen pensamientos y emociones que aún no has trabajado. El cambio puede verse desde dos perspectivas, desde fuera o desde dentro. Es decir, tú puedes decir, sé que este contexto o este grupo de personas generan estas acciones en mí y esa acción genera este pensamiento, esta emoción. Y entonces me alejo. Es cuando tú te das cuenta que hay un grupo de personas, una persona, un contexto que no te hace bien y decides alejarte, ¿no? O te das cuenta que esa situación te hace sentirte chiquito, ¿no? O bajar la vista o pasar de largo y entonces cambias la postura, porque al cambiar la postura física cambia tu postura mental y empiezas a abordar diferente. Entonces cambias el contexto, cambias tu postura física, pero también predisposición a la situación, porque te das cuenta de que no es la mejor para ti y lo cambias. Esa es una opción. También muchos pueden decirme, Ingrid, yo no puedo cambiar el contexto. Últimamente he visto muchos TikToks donde dicen, cuando mi jefe
cree que me voy por el contexto laboral y no sabe la cantidad de deudas que tengo, entonces pues no me voy a ir, ¿no? De alguna forma, o no ya, aunque yo sepa que ese contexto no me funciona, o en la pareja o en la familia, donde después no es tan fácil decir, ya esto no funcionó, adiós pareja o adiós familia, ¿no? Pero lo que sí puedes cambiar es tu postura. Esto que está sucediendo, ¿desde qué otra óptica puedo verlo? ¿No? ¿Cuáles? Les decía que cuando ocurre algo, tú generas un pensamiento, se te da una emoción y una acción. De cierta forma te predispones. Entonces tienes una postura ante un evento particular. Puedes cambiar tu postura, sí, en la medida que te dedicas a entender el contexto, lo que está ocurriendo. Y la otra opción es verlo desde dentro, donde lo que identificas es, esto es lo que está ocurriendo, ante esto yo actúo así, y la pregunta es, Ingrid, ¿qué pasa detrás? ¿Qué estás pensando? ¿Y eso cómo te hace sentir? Y en la medida que lo entiendes, entonces puedes transformarlo. Esto, algunos me dirán, está padrísima tu charla y cómo lo hago. Para eso les vamos a dar algunos tips el día de hoy, para que tú los puedas aplicar en ti, puedas empezar a identificar qué siento y cómo puedo transformarlo, que puedas ayudar a alguien, tu pareja, tu familia, en el contexto laboral, a entender que hay una creencia que hoy le está impidiendo crecer y que puede empezar a moverla si se cuestiona algunos elementos básicos de lo que está ocurriendo. Para eso te voy a dejar la siguiente herramienta, te la voy a platicar un poquito y vamos a hacer un ejemplo esperando que te pueda servir. Recuerda, también es muy importante que tengamos en mente que tu realidad no es la realidad del otro y que cada quien genera el cambio cuando mejor se siente. Tú lo que puedes hacer es allegar esta herramienta si le estás pensando para un tercero, pero imponerla no necesariamente es la forma. Ya lo platicábamos. Las personas les cae el 20 y en el momento que cae el 20 están dispuestas a adquirir estas herramientas. Por ahora, podemos acompañarlos, allegándoselas, generándoles alguna pregunta que les genere un 20 y que pueden decir, ok, estoy conectado, me hizo clic, empiezo a trabajarla, y de lo contrario, pues acompañarlos en el proceso. Si tú eres quien no estás viviendo, que te des el tiempo y el espacio para conectar contigo y entender qué es lo que está sucediendo. Y si es un tercero y es un momento, la herramienta, si es un tercero y no es un momento, acompañándolo como su red de apoyo desde tu propio espacio, ¿no? En silencio, pero estando presente. Entonces, ejemplo, no sé si te ha pasado que de repente es, oye, ¿y por qué no haces eso? ¿Por qué no te avientas un nuevo reto? ¿Por qué esto que me platicaste está en stand-by? ¿O por qué, no sé, todavía no, esto que has estado tramando desde hace tanto, no te avientas? Y la gente te dice, es que, ¿sabes qué? Me pueden criticar, o tú mismo lo piensas, es que si hago esto me pueden criticar o se pueden burlar o me voy a ver ridícula o yo no soy suficiente, los demás sí, pero yo todavía no, o seguro que voy a cometer errores, me voy a equivocar como siempre, o pues ya hago así las cosas porque así son y quien quiera así me va a querer, ¿no? Todas estas son ideas que expresamos porque detrás hay una emoción. Así que, ante cualquiera de estas ideas de no soy capaz, no soy suficiente, no es necesario cambiar que los demás se adecúen a mí, ¿no? Detrás de ellas te voy a compartir la siguiente técnica. Lo primero que debes, te pediría que la hagas con un ejercicio para ti y después, ya que lo vivas, pues lo puedas llegar a alguien más, ¿no? Primero, si eres tú, identifica cuál es esa frase con la que te estás anclando a una creencia, alguna acción o pensamiento. Es que yo siempre me equivoco, seguro que siempre soy la que, ¿no? Todos van a decir de mí, no soy capaz, nunca, cuando usas generalizaciones, si usas etiquetas, adjetivos, es que siempre soy mal, generalizar siempre, nunca, todos, etiquetas, tonto, incapaz, ¿no? Insuficiente,
de contexto. ¿Para qué? Cuando los otros cambian, yo cambio. Justificaciones, ¿no? Así yo soy, siempre lo he sido, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando identificas esa frase que utilizas tú o cuando identificas la frase en el otro, es importante traerla a la mesa. Ojo, parafrasearla. Me pasa mucho que cuando lo utilizas tú con un tercero y no parafraseas, el otro no la reconoce. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿sabes qué? Es que o sea, todos los esfuerzos no han sido suficientes. Estoy generalizando, ¿no? No han sido suficientes y nunca llego y no soy buena para esto. Estoy haciendo un buen de frases, ¿no? Y el otro quiere resumirla con Ingrid, como ahora que tú dices que te sientes incapaz de lograrlo, yo digo, no, yo nunca he dicho eso. Lo importante es parafrasear, no lo resumas, Ingrid. He escuchado en más de una ocasión que dices que ninguno de los esfuerzos ha sido suficiente, ¿no? Eso permite que el otro se espejee. Entonces recuerda parafrasear para otros y para ti. Identifica la frase, tal cual te la repites o cuál el otro la repite, ¿no? Entonces, y esta frase, la siguiente pregunta es, ¿qué emoción provoca en ti? Cuando la dices, cuando te resuena, cuando lo dices en alto, ¿qué emoción resuena en ti? Porque es importante identificar que a lo mejor no es enojo, que a lo mejor es tristeza, que puede ser miedo, o que no, que tú crees que es tristeza y miedo y la realidad es enojo. Hay que ponerle una etiqueta para que entiendas qué hay detrás. Entonces, esta frase, ¿qué emoción genera? Y sentirte así, ¿cómo te hace actuar? Porque es muy importante, porque a veces decimos, oye, pero es que yo no estoy, o sea, no estoy molesto, estoy actuando como si no estuviera molesto, o sea, no estoy molesto y por lo tanto no estoy actuando como si lo estuviera. Pero cuando analizas dices, no, la verdad es que sí estoy molesto y estoy triste. Ah, entonces ambas conductas las estás presentando, ¿no? Porque de repente dices, es que no sé por qué esa persona reaccionó así, ¿no? Ah, bueno, esa persona reaccionó así porque en tu comunicación hay una emoción detrás. Entonces, repito hasta aquí para los que se van conectando. 1, ¿cuál es la frase que llega a tu mente y que expresas que tiene que ver con o que puede estar anclando una emoción? ¿Qué emoción hay detrás? Y esa emoción, ¿cómo te hace actuar? Finalmente, es importante entender qué puedo hacer para identificar el impacto que está teniendo en mi vida. Decirme esta frase que tiene esta emoción, que me hace actuar de esta forma, ¿qué impacto está teniendo? Y finalmente, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Pero genuinamente diferente. Y ahorita vamos a ver por qué. Te voy a platicar por qué. Genuinamente diferente. Vamos con este ejercicio. Me parece que todos me ignoran, como si yo no estuviera presente. Esa es la frase. Y entonces a tu adolescente, a tu adulto en el trabajo, a tu pareja, a ti mismo, alguien en la familia, te dice de forma constante, me siento ignorado, me parece que no me tomas en cuenta, etcétera. Entonces, esa es la frase que digo a otros, haciéndolo en mi ejercicio personal, por ejemplo. Esa es la frase, me estoy sintiendo ignorado. No, no me ponen atención, me estoy sintiendo ignorado. Ok, ¿dónde sientes esta emoción? Cuando tú lo dices, ¿dónde lo sientes? Ah, lo siento en el estómago, en los hombros, en el pecho. ¿Dónde lo sientes? Esa emoción, ¿cómo se llama? ¿Qué emoción hay detrás? Sentirte ignorado, ¿qué emoción te genera? Tristeza, enojo, ¿no? Desánimo. Ponle una etiqueta. ¿Cómo te hace sentir? ¿Y para qué es? Y eso, al sentirte así, ¿cómo hace que actúes? Ah, pues es que como yo me siento triste y eso me hace sentirme desanimado, la verdad es que me aíslo, o sea, me voy y me encapsulo y prefiero no hablarle a nadie, entonces me doy cuenta de que eso está generando algún tipo de comportamiento en mí. Y siguiente, ¿qué puedes hacer para que este tipo de pensamiento
no sea constante, entender qué me hace en lugar de acercarme, alejar. Me siento ignorado y me termino yendo. Y finalmente, yo ya expliqué, describí cómo me hace sentir esa acción y yo me voy, me retraigo, no le hablo a la gente. Entonces, puedo generar una propuesta contraria. ¿Qué harías? Pues entender que me siento así y en vez de retraerme, pues acercarme y decir, Ingrid, me siento retraído. Mamá, esposo, algún familiar, pareja, en el trabajo, estoy haciendo mayor esfuerzo, estoy brillando y tú no me haces caso, ¿no? Entonces, lo que hago es darme cuenta que en vez de irme y alejarme más, una acción contraria podría ser tocar la puerta de con quien quiera que me siento ignorado y decir, aquí estoy, así me siento. Otra podría ser es cuando me siento así, yo me compro la idea y entonces me empiezo a hacer chiquito. Y una acción podría ser trabajar en por qué soy una persona que merece ser vista y cómo yo me doy cuenta de los talentos que tengo y que merezco ser vista, cómo me digo a mí mismo que merezco verme, ¿no? Para poder exigirlo después. Y así me voy con acciones contrarias, ¿no? Entonces, te dejo esta técnica, recuerda, la puedes activar con quien tú quieras y lo que nos permite es los primeros pasos importantes para poder asumir que nuestra mente no nos está jugando a favor. Primero, darnos cuenta que mi realidad no es la realidad del otro. No tengo acceso a la realidad absoluta. Cada quien te habla desde su realidad. Recuerda, un evento, el mismo evento, es visto por todos de manera diferente. Cada quien tiene su mapa, porque te habla desde él cómo se ha relacionado con situaciones similares y él consigo mismo en esas situaciones. Entonces, sé consciente que una situación no todos la ven igual y que la emoción que le genera a cada quien es distinta. Siguiente, aprendemos a partir de las vivencias. Existen conductas en tu pasado, en mi pasado y en el de los otros que en otro contexto y con otras personas funcionaron, pero que hoy en ese entorno o con este grupo no son suficientes. Y podemos aprender a trabajarlas de una forma distinta en la medida en la que somos conscientes. ¿Cómo podemos ser conscientes? Con la herramienta que ya te platiqué. Obtenemos respuesta del otro según lo que comunicamos. Seguramente te ha pasado que dices, es que yo no le he dicho nada. No decir nada es comunicar. 2, yo se lo comenté desde mi tristeza, porque no tengo enojo, pero si no has hecho tu análisis y si no has sido consciente que además de tristeza hay enojo, puede ser que en el tono vaya la emoción y el otro te esté respondiendo desde la emoción que está percibiendo. Ojo, obtenemos la respuesta desde la comunicación que estamos teniendo. Y la otra puede ser que digas, no, o sea, yo se lo dije en un tono super light, pero lo que estás diciendo, el contenido, tiene un impacto mucho mayor del que estás viendo en el otro, desde su realidad. Así que regrésate a analizar. Si no sabes por qué el otro está respondiendo de cierta forma a ti, que lo estás haciendo también, analiza tu comunicación. ¿Qué le dijiste? Y detrás si hay un pensamiento o una emoción y eso, ¿cómo te pudo haber hecho reaccionar? Y si vas a volver a comunicarte con esa pareja, con esa familia, con ese trabajador, con ese grupo de personas, identifica qué puedes hacer diferente, genuinamente. Y solo lo vas a lograr si describes lo que hiciste antes. Siguiente, todo acontecimiento es una información valiosa de cómo tu comunicación está llegando, de cómo a ti te está afectando un suceso. Y finalmente, a cualquier conducta adquiere un significado en función del sistema. Tú puedes decir, oye, pero hice esto que siempre he hecho y me ha funcionado y aquí casi me cuelgan. Este es otro sistema. Cada grupo tiene sus reglas, su propósito, su filosofía, su misión, sus historias de vida. Así que no des por hecho que un comportamiento va a funcionar siempre. Recuerda también que cada uno de nosotros tenemos una visión diferente, así que actúa según el sistema, según las reglas, acuerdos, expectativas, deseos, aspiraciones, ilusiones, formas de recibir amor, prioridades, intereses, necesidades de cada grupo.
en tu pareja, en tu familia, en el trabajo. Y los roles que juegas en cada uno de esos grupos. Bien, pregunta 2. Ya me tardó un chorro en la primera, pero es que este tema es súper emocionante. Pregunta 2. ¿Cómo influye el poder de nuestra mente en nuestras vidas? ¿Influye o no influye? Sí, sí influye. ¿Por qué? Si yo no soy consciente de que mis pensamientos generan emociones y que estos dos promueven mis acciones, y sigo replicando y replicando autónoma, como maquinita, replico y replico, normalizo y normalizo, replico y replico, porque alguien me dijo que así debo dar amor, o que así debo recibir amor, o que así debo comunicarme, o que así debo molestarme, o que así debo afrontar la vida, sin cuestionar si esta forma me está ayudando. Ojo, no es voy a hacerlo diferente y pasar por encima de todos, no es genuinamente quiero sumar al propósito de grupo, pero esta forma no está siendo la ideal para mí, porque mi costo emocional se está traduciendo en esta acción, porque ya no aguanto la carga emocional. Si yo no me detengo a entender cuál es el costo emocional de pensar, actuar y sentir así, entonces voy a seguir actuando normalmente, sintiendo normalmente y alejándome de crear posibilidades. Cuando yo me doy cuenta que lo he venido haciendo bien, pero lo puedo hacer mejor, o que como lo he venido haciendo me ayudó mucho en la vida, pero hoy ya no es la forma en la que, no es la mejor forma, entonces puedo crear opciones, lo que platicábamos en esta herramienta, la última parte. Y si creo opciones, puedo generar más posibilidades de éxito en mi rol, en mi comunicación, en mi pareja, en mi familia, en mi grupo, en mi conexión con otros, independientemente de donde lo hagas. Esta herramienta se puede aplicar en todas partes porque todos somos seres humanos, sentimos, pensamos y actuamos. Y finalmente, ¿cómo influye este poder de la mente en nuestra vida? Primeramente, si no lo veo, no genero más posibilidades, ya lo platiqué hace un segundo. Y siguiente, normalizar comportamientos, actuar desde la suposición o la creencia de que algo debe ser como se nos dijo, nos quita un poco de libertad o mucho de libertad. Eso es la decisión de cada quien, pero tú decides en qué momento puedes empezar a trabajar con mayor autosuficiencia y de manera más fluida, menos caótica y más feliz. Por todo lo que ya expliqué. Si alguien dice, yo así me mantengo, está bien, está bien. No, no es un momento. Si alguien dice, estoy listo para, empecemos a generar preguntas, ¿no? Empecemos a describir comportamientos y emociones juntos. Y lo que te decía, si alguien no está listo y te dices, uy, está aturado, yo lo veo, lo quiero ayudar, pues nada más de repente, oye, he observado que en más de una ocasión o he escuchado que en más de una ocasión te expresas así de esta situación o de ti mismo. Solo te lo comparto. Cuando esté listo, le compartes el resto de la técnica. Mientras tanto, quédate ahí, acompáñalo en el apoyo, pero pues cada quien tiene su momento. Siguiente. Tercer pregunta, ¿lo que hay en nuestras mentes puede afectar a otros? Sí. Muy importante porque dices, pues sí que, o sea, yo lo estoy pensando y mientras no le afecta a nadie, yo así me quedo. Sí afecta, pero ya te lo platicaba. ¿Afecta de qué forma? Primero, comienza a desgastar la relación. Cuando yo estoy pensando algo y haciendo algo sin descubrir la emoción que está detrás, eso no significa que no esté sintiendo. Puedo no ser consciente o no querer ser consciente, o sea, decir en voz alta, me estoy sintiendo cansado, me estoy sintiendo triste o me estoy sintiendo enojado. Puedo no decirlo, puede no resonarme todavía, pero se empieza a ser evidente. Empieza a haber una carga emocional, un costo físico, empieza a sentirlo en el cuerpo, tu actitud no empieza a ser la mejor, tus comportamientos empiezan, porque hay algo que no está funcionando, no está fluyendo. Lo digas o no lo digas en voz alta, está ahí atorado. Y lo que va a empezar es a desgastar la relación. ¿Vale? Les voy a decir también por qué. Recuerden que una relación de pareja, de familia,
en el trabajo, líder colaborador, entre colaboradores, etcétera, hay una conexión. Y esa conexión se trabaja desde dos perspectivas, la relación, el vínculo y la comunicación. Cuando yo no me siento bien, esto que decíamos, la comunicación, aunque yo no quiera, es turbia y la relación también se empieza a desgastar. Y empieza a haber un punto donde en cualquier grupo permanecemos ahí porque nos sentimos perseguidores de una meta común. Como quiera que dijimos, vamos a ser pareja porque esto nos gustó para ser pareja o sea, somos familia, pues aquí nacimos, pero la familia tiene valores y propósitos y me siento parte de la familia o me siento parte del trabajo, pero cuando yo ya no estoy fluyendo con las formas en las que se hacen o como yo lo estoy haciendo, porque ojo, puede ser que no estoy fluyendo, como no creo que lo estoy haciendo, pero no se lo he dicho a nadie y entonces la verdad es que la otra gente tampoco quiere fluir así, solo que no lo he dicho, ¿no? Y cuando lo externalizo, generamos acuerdos y solo necesitábamos eso, un espacio para decirlo. Y a veces también nos damos cuenta que lo que tú buscas no es lo que los otros buscan y es momento de tomar acción. Pero lo que quiero decirte es, si hay un pensamiento o una emoción, terminan en una acción que desgasta la relación. Si tengo un pensamiento o una emoción negativa respecto de algún evento particular. Ser consciente me permite cambiar la acción. Ser inconsciente va a hacer que haga lo mismo, pero no de la misma forma. Comienza a dejar pasar el contenido. Por ejemplo, de pasar el contenido. Un axioma básico de la comunicación es, si tú y yo nos llevamos bien, mis ideas, aunque no estén bien, vamos a ver cómo juntos hacemos para que vuelen. Y si están bien, pues vamos a hacer para que fluyan mucho mejor. Pero si tú y yo no nos llevamos bien, así tengas la mejor idea del planeta, no va a pasar. No va a pasar. Porque no hay quien la empuje. Y eso está destinado a ocurrir en cualquier grupo. Otra vez, pareja, familia, trabajo. Entonces, va a empezar a perderse opciones, padres, posibilidades, ideas, propuestas, se van a empezar a ir porque no está trabajada la relación. Siguiente, se va a perder la sensación de conexión. Como no hemos trabajado la relación o decimos, uy, pero estoy actuando igual, pero la realidad es que no. Y el otro empieza a actuar también diferente porque se está sintiendo impactado. Dejan de pasar las ideas y en algún punto digo, yo ya no me siento conectada con este propósito, con esta forma de hacer las cosas. Y si lo digo en voz alta, puedo generar opciones de mejora, ¿no? Pero si yo no genero un espacio en el grupo, en mi pareja, en la familia, en el trabajo, para decir, así me siento y esto está impactando así y quisiera hacerlo ahora de esta forma, si yo no levanto la voz y lo comunico, entonces en algún punto va a seguir en mi pensamiento y va a generar una emoción y yo voy a dejar de sentirme parte de ese grupo. Se pierde el contrato psicológico y está destinado a que me aleje hasta sentir que no es. Y el tema es, ¿alguna vez lo dije como para saber si el otro también pensaba diferente o solo lo asumí y me desconecté? La desconexión es de las sensaciones más comunes que nos ocurren en los diferentes grupos donde nos sentimos, donde participamos. Y es de las más fáciles de tratar. Pero cuando dejamos que un evento, nos sentimos medio desconectados, pero seguimos normal y normal y normal y normal, se hace una bola de nieve gigante hasta que yo siento que esa desconexión se perdió, porque rompimos la relación y rompimos el contenido. Entonces, ese es un tema muy, muy importante. Axiomas de la comunicación, atraer a la mesa. No es posible no comunicar, que digas, es que me quedé callado y no comuniqué, estás comunicando, comunicación no verbal. O dije tal cual lo leí en el papelito, pero se nota la emoción. Toda comunicación transmite información, lo que se dice y relación, lo que se hace o cómo se hace. Se llevan puntos e impactan la comunicación. Ambos, por ejemplo, cuando empieza a haber un problema de desconexión, donde este ejemplo que les decía, ¿no? Hay un pensamiento, una emoción y una acción, y se supone que estoy manteniéndome actuando normal, pero el pensamiento y la emoción está ya atorado. Empezamos a llevar puntos. Como el otro no sabe que yo estoy pensando y me siento de cierta forma, digo, ya actúo así, seguro tal, punto negativo. Y ya actúo así,
punto negativo, ¿no? O actúa así porque seguro trae en su mente, ¿no? Punto negativo. O seguro ahorita me va a pasar algo porque profecía autorrealizada, ¿no? Eres tú y tu pensamiento y tu emoción. Entonces, bien importante, no hay que llevar puntos en ninguna relación porque estamos dando por hecho que el otro está pensando exactamente como yo estoy pensando y no se lo ha dicho, o porque es causa de algo que tengo en la mente, eso es causa-efecto y es dar por hecho que estamos viendo la misma realidad. Y finalmente, porque me lo estoy repitiendo tanto que lo hago, porque lo creo en algún punto. Y, por ejemplo, te quiero compartir este tal cual de Paul Václavic, que me gusta muchísimo, lo que dices, en la vida real, aunque algunos problemas humanos pueden persistir en un nivel constante de gravedad, muchas dificultades no siguen idénticas durante mucho tiempo, sino que tienden a aumentar la escala si no se intenta ninguna solución o si se aplica una solución errónea y específicamente más de la solución errónea. Lo explico rápidamente. Si hay un conflicto y tú dices, bueno, ante esta situación yo no voy a hacer nada, no hacer nada es hacer algo. O voy a intervenir cuando no debía intervenir o intervengo de forma equivocada, la gravedad ya no es la misma. Es mayor, lo quieras o no. Y cuando decides actuar, ya no puedes actuar como debiste haber actuado hace unos meses. Tienes que actuar desde la magnitud real de la dificultad o del problema. Y hay que separar dificultad de problema. Siguiente. Cuando yo pretendo resolver una situación de la misma forma que siempre, porque así me funcionó antes en otro contexto, etcétera, etcétera, y me doy cuenta que no y sigo con el martillo. Vamos a darle más duro. No funciona. Contextos y personas, situaciones, roles, edades, quienes están involucrados, todo es totalmente diferente. Un problema no puede solucionarte igual que hace unos días con las mismas personas, de las mismas edades, de los mismos contextos, de los mismos roles. Hay que analizar la situación y darle una solución particular. Ahorita lo vamos a ver también. Y separar también desde el pensamiento, de repente abordamos dificultades como si fueran problemas y problemas como si fueran dificultades. Hay que hacer una separación particular. Por ejemplo, una dificultad es un inconveniente que me hace, que me impide lograr algo bien o pronto, o bien y pronto, pero va a suceder. El problema ocurre cuando un asunto que se debe solucionar y ocurrir, cuando se debe solucionar o aclarar, no pasa como debió pasar, cuando se rompe el deber ser. Una dificultad me estoy tardando o no se está logrando bien, pero puede ocurrir con sentido común y con tolerancia. A ver, pues un poquito más lento, no pasa nada, o vamos a hacerlo bien, ¿no? A ver, vamos a regresarnos, hacer los 3 pasos y ocurre dificultad. Puede ser más lento, puede no estar correctamente, pero va a pasar. El problema es cuando una dificultad se vuelve problema cuando rompemos la barrera del deber ser. Ahí sí se requiere comprensión, estrategia y táctica. Es decir, es importante entender qué es lo que buscamos resolver, si es una dificultad o un problema, quiénes son los involucrados, el mapa de cada uno, qué es lo que está viendo cada involucrado, cuál es la estrategia que debo abordar y cuáles son las tácticas que se deben hacer. Y en la dificultad es regresar o darle más tiempo o irnos al básico del deber ser. ¿Y cómo influye nuestro proceso de crecimiento? Cuando existe un pensamiento o una creencia que nos da miedo, que repetimos y no analizamos, en algún punto nos lleva a una etapa de atolladero. Nos quedamos atorados. No seguimos adelante porque tenemos estas ideas que nos autocompramos de que no somos capaces para hacer algo más, para acercar un reto, para hacerlo diferente, o porque la emoción cada vez que lo intentamos nos gana y nos impide trabajar los lazos o hacer pasar los contenidos. Estamos atorados. El pensamiento
nos puede atorar. Y esta etapa de atolladero se puede incrementar por la emoción. La emoción también se vuelve un torbellino que empezó en tristeza y comienza a volverse enojo y comienza a volverse una suma importante de emociones, ¿no? Y finalmente eso termina afectando las acciones que tenemos con otros o la ejecución de nuestros roles. Y finalmente crecemos, a veces crecemos pese a eso, pero raspamos roles. Decimos, bueno, no se puede como yo quiero, entonces lo hago así. Y empiezo a crecer en algún ámbito de mi vida, pero raspando el otro, pese al otro, ¿no? Por encima de las personas, de los intereses de los otros o anteponiendo un rol al otro y por lo tanto un grupo de personas a otro grupo. Entonces lo hacemos de una forma poco equilibrada o todo por encima de nosotros. Voy a leer algunas de las preguntas que tenemos aquí para irnos acercando al cierre de esta sesión. Y bueno, a ver, vamos a ver por acá. Está Paloma. Hola, Paloma. Dice, es tan cierto lo que mencionas. Me suele pasar que muchas conductas mías son calificadas como es que te enojas de todo. Sin embargo, yo en ese momento no lo siento así y termino molestándome. Sin embargo, al estar sola y recapitulando, me he dado cuenta que mis emociones rebasan mis conductas y en ocasiones ya no logro saber. Es como si fuera una reacción. Es correcto. Un tema muy importante y que no solo te pasa a ti, Paloma, nos pasa a todos, es que existen detonantes. Cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, alguna conducta o algún patrón de comportamiento, lo primero que debo hacer es entender cuáles son mis detonantes. Por ejemplo, estos eventos donde yo siento que pierdo el control, donde son desconocidos, donde, ¿no? Estos son detonantes míos, me hacen responder así, porque detrás me siento molesta o me siento herida o incomprendida, ¿no? Esto me permite entender cómo reacciono y también generar los nuevos espacios. Y lo siguiente, me permite dos acciones, prevenirlos. Si sé que estos contextos recurrentes pasan en casa, pues los prevengo, ¿no? Y en casa, en trabajo, etcétera, ¿no? Te estoy hablando desde mí. Entonces, ¿cómo puedo prevenirlos para evitar esos detonantes? Y cuando ocurren, por ejemplo, de manera inesperada, yo entender que hay una emoción detrás y generar una acción particular. Por ejemplo, me funciona muchísimo como herramienta. Si ya estoy en el contexto, es un contexto que no pude prevenir, pero me está llegando a tomar nota. Tomar nota del evento, quitando mi emoción para regresar cuando me toque a mí dar una respuesta y contestar puntualmente a cada una de ellas, porque me asumo en ese momento desequilibrado, por decirlo emocionalmente. Estoy desequilibrado, entonces mejor identifico la acción, describo, reacciono a esa acción, me voy, trabajo y regreso preparada para esto que está sucediendo. Entonces, ese es un tema que nos pasa a todos y por eso la técnica que les compartía, que nos pasa a todos en diferentes momentos de nuestra vida. O sea, eso sí es una generalización, sí nos pasa a todos, pero no nos pasa al mismo tiempo ni con las mismas circunstancias, ¿no? Y aquí el punto más importante también, por ejemplo, lo vamos a ver en otro webinar, es cómo puedo tener una conversación crucial, cómo puedo generar significados y cómo puedo comentarlo. Porque cuando yo entiendo que sí, me vuelvo consciente que sí me siento molesta, pero también triste, y genero un espacio para platicarlo con otro, y entonces el otro puede darse cuenta del impacto que está teniendo su acción y de entender que su emoción es otra. A lo mejor, oye, mi emoción es cuando tú me dices tal, me enojo, pero la realidad es que me doy cuenta que a ti te genera tristeza, y entonces cuando entiendo lo que te genera y lo que me genera, generamos un acuerdo. Por eso la importancia de cuando yo soy consciente de esta situación, puedo platicarla y hacer consciente al otro del impacto de él sobre mí, ¿no? Dice Abby, ¿qué opinas de la frase? Lo que te choca, te checa. Pues es que es real. Es real. Y eso tiene que ver con lo que decía, es que de repente va esta persona, porque hay cosas en ella que no necesariamente he trabajado en mí. No siempre pasa, no siempre es eso, pero a veces sí es importante identificar que el otro tiene conductas que yo misma tengo y que no hemos trabajado, ¿no? O que yo
admito o asumo esa conducta en ciertos escenarios y cuando él también la muestra, pues empieza a chocar, ¿no? Pero te ves reflejada. Entonces, totalmente de acuerdo, Javi, en esa frase. De hecho, tiene todo un supuesto detrás. Alexis infame, y si el sistema no es lo que, eso se vale. Una de las cosas que platicábamos, ¿se acuerdan? Yo les decía en este proceso es entender que a veces las cosas no fluyen en ese contexto con ese grupo de personas. Yo soy parte de un grupo cuando me siento representada. Ahí hay un contrato psicológico. Si yo no me siento representada, puedo decir, este no es el grupo, la pareja, incluso a veces la familia o el trabajo donde yo identifico conexión. Ahora, en ambos, yo siempre les comento, hay que ver dos cosas. Uno, lo más fácil sería decir, oye, no me siento representado, me voy. Y hay que asumir, ver si en todo, o sea, por ejemplo, decíamos, en el trabajo es, oye, y tengo el estatus económico para decir me voy, y en la pareja, oye, ya, o en la familia, o en un lazo, tal, ya hice todo para de mí, es decir, ya platiqué, ya dije cómo doy y recibo amor, cuáles son mis expectativas del rol, ya lo comuniqué, ya hubieron espacios, ya se hizo, y pese a eso, no hay un acuerdo acuerdas, mi relación conmigo misma y mía con el grupo. Entonces, pese a yo tenerlo claro, lo que he platicado, lo que he dicho, lo que hemos acordado no fluye, lo importante es ser conscientes y buscar otros espacios. Si no he hecho suficiente, entonces es regresar, comunicar, definir espacios, roles, expectativas, acciones, compromisos e intentarlo de forma conjunta, ¿no? Y en todos hay opción, o funciona o no funciona. Estoy de acuerdo, siempre he sido de la idea, debe ser coherente lo que piensas, lo que haces y lo que dices, ¿sí? Y ser consciente, ¿no? También de lo que estoy haciendo, porque a veces dices, lo pienso luego y lo digo, y quién sabe si el otro lo está viendo, el otro te ve, sí o sí lo ve. El asumir es el peor pecado. Si quieres destruir cualquier relación, dedícate a asumir y no preguntar para aclarar. Por eso siempre digo que de la opinión que la comunicación es la base, todo es correcto. Muchas veces todas estas situaciones cuando hablamos del poder de la mente es porque la mente va más rápido que la emoción, ¿no? Y de repente, seguro le voy a contar y bla, 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 no, seguro me está diciendo esto porque y nos empezamos a contar historias. Decíamos en otro webinar, si algo está sucediendo en tu grupo, en tu mente, que no está fluyendo, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿qué historia me estoy contando? ¿No? Asegurarte de comunicarle, de describirlo con los otros, de dejar de asumir posturas, emociones, historias y ponerlo en la mesa. Una vez que hayas entendido primero tú lo que estás haciendo, el pensamiento, la emoción conectada y cómo lo puedes hacer diferente, entendiendo el contexto y la relación. Algo decía en los primeros capítulos, no podemos cambiar el contexto, pero sí cómo afrontarlo. Todos son decisiones. Perfecto. Bien, estamos cerca de cerrar, les decía, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajarlo en el entorno familiar o en el ámbito personal o laboral? Primero, es muy importante poder establecer modelos, momentos de comunicación para abordar dificultades y problemas. Sé que a lo mejor tú dices, oye, pero ¿cómo abordo un modelo de comunicación con tu pareja? Hay modelos. Hay opciones para generar formas de comunicarte con la familia o con la pareja, porque ya es cómo tú te comunicas con un grupo, ¿no? Son retos diferentes. Y también en el entorno laboral. Entonces hay que definir cuáles son nuestros momentos y de qué manera nos vamos a comunicar para que todos sepamos utilizar la misma herramienta y abordar dificultades y para abordar problemas. Recuerda, una dificultad es, las cosas no se están haciendo bien, pero podemos regresar al básico del 1, 2, 3 y jalan, o no se están haciendo en tiempo, pero podemos tener paciencia y sale. Eso es una dificultad, ¿no? Y un problema es cuando tenemos una dificultad, no se resolvió y pasamos la barrera del deber ser, ¿no? De lo que se esperaba que hiciéramos en ese grupo, en ese rol y de esa forma. Entonces, ahí hay un problema y la forma de abordarla es totalmente diferente, ¿no?
Hay que comprender qué es lo que está sucediendo, quiénes son las personas implicadas, qué es lo que está percibiendo cada uno, la emoción detrás de cada uno y generar una estrategia para retomar la estructura del grupo, reforzar la relación, generar significados y definir también tácticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una táctica que podemos trabajar cuando hemos tenido un problema en una conexión o en un contexto? Dejar de hacer menos de lo mismo. Siempre he hecho, está padre, menos de lo mismo. Ser espontáneos, crear formas diferentes, ir más allá de lo otro. Es que estaría padrísimo, pero hoy, ¿qué podemos hacer? Y siguiente, si es un berrinche, ignorarlo. Pero hay que poder definir el concepto de berrinche en cada concepto, ¿no? En cada grupo, porque de repente, es un berrinche y lo ignoras, entonces se vuelve contraproducente. Y bien, establecer modelos entonces de comunicación, momentos de comunicación para dificultades y para problemas. También aclarar nuestra mente. A ver, ¿esto que me está pasando es una dificultad o es un problema? Porque de repente no sé, tengo tantos problemas en la vida y la realidad es que son dificultades. Todos tienen dificultades, retos y también problemas. Pero eso nos permite entender que al problema hay que dedicarle toda una estrategia, una táctica, ¿no? Un objetivo, describir, involucrar, etcétera. Y una dificultad puede ser resuelta de forma más concreta. ¿Por qué digo esto importante? Es muy valioso entender a qué le dedico mi tiempo, mi corazón y mi talento. A veces dedicamos muchísimo tiempo a una dificultad pensando que es un problema. Entonces, dediquémosle nuestro tiempo, nuestro amor y nuestro talento a lo que realmente es importante dedicarlo y absorbámoslo en conjunto, como grupo, en la mejor forma posible. También podemos hacerlo a través de conversaciones cruciales, hay otras técnicas de conversaciones difíciles, retroalimentación, alineación, hay técnica con dibujos, con cartas, con estatuas, o sea, hay formas, hasta un camping, o sea, hay muchas formas dependiendo de si lo que quiero definir o resolver es una dificultad o un problema. Identifícalo y a partir de eso define las acciones. Siguiente, las mesas redondas. Les decía mucho, sobre todo en familias, mesas redondas, definir reglas de convivencia donde quiera que estemos, los martes de juegos o por poner un día, ¿no? Las conversaciones en familia, las pausas activas, los días de desconexión, los días de netas, los días de intervención también se valen, las pausas, o sea, literal, hay un problema, una pausa y cada quien se va. O sea, hay muchas formas. Lo que quiero compartirte es que cualquiera de estos métodos, metodologías, técnicas o herramientas funcionan en la medida en la que somos conscientes de que hay un pensamiento que no está siendo constructivo en mí o en el otro. Lo traemos a la mesa, lo desmenuzamos, entendiendo la emoción, el impacto en la conducta y definiendo nuevos caminos de posibilidad. Si eso pasa en el individual y en el colectivo, podemos hacer una mejora. De lo contrario, estamos destinados a normalizar conductas, a repetir conductas que no necesariamente esperaríamos que quienes amamos vivan. ¿Y cuáles son 3 tips sencillos que te podemos dejar para aplicar desde ahora? Jamás, y eso sí, es absoluto jamás, arranques una plática si emocionalmente estás indispuesto, no importa en qué contexto sea, o si el otro emocionalmente está indispuesto, porque como te lo expliqué, va a ganar su emoción, porque hay un pensamiento que está promoviendo una emoción y eso va a terminar en una acción que no es la que esperas. Asegúrate de separar expectativa y objetivo de respuesta. Cuando vas a platicar con alguien, tienes que tener claro que le vas a compartir tu realidad con un objetivo, que puede ser diferente a lo que él te va a contestar, está preparado para contestar, tiene en su emoción, en su propio objetivo o en su expectativa. Habla desde ti.
No asumas una respuesta del otro ni esperes algo si no se lo has compartido. Puedes esperar algo cuando ya has tenido un espacio de comentar de sesión o un espacio de plática con tu pareja, con algún miembro de la familia, con el equipo y le has dicho en tu rol, yo espero esto, ¿tú qué esperas? Oye, ¿cómo llegamos a un objetivo? Ahí sí puedes decir yo espero esto porque tu rol lo dice, pero si no has tenido esa charla, entonces no lo esperes. Y analizar el evento con una mirada nueva desde la flexibilidad. Hay una diferencia entre el pensamiento simple y el pensamiento flexible. El pensamiento simple tiene un pensamiento, tiene una emoción y genera una acción. Y en el pensamiento flexible cuestionamos el pensamiento y la emoción. ¿Qué estaba pensando? ¿Eso qué emoción me genera? Y en ese momento aprendemos a responder diferente según el contexto y las personas. Entonces, asegúrate de aprender. Y para eso tienes la primera herramienta. Lo ideal sería ser congruente con lo que hacemos y así reflejamos lo que pensamos. De acuerdo, de acuerdo. Excelente como siempre, gracias porque cada web me ha quedado una nueva enseñanza. Muchas gracias Paloma, Raque, Avi. Desconectarnos para conectarnos. De acuerdo, súper importante. Estamos muy cerca del cierre, bueno, más bien hemos cerrado ya el webinar preparado el día de hoy. Vienen como siempre, recuerden, nos vemos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y bueno, para cierre, les queremos compartir algunas promociones y bueno, nuestras redes también, ¿no? Primero, ¿dónde nos pueden buscar? Nos pueden encontrar en Instagram, en El Hilo de la Vida Podcast, en El Hilo de la Vida en Facebook, en LinkedIn como Ingrid Infante, en TikTok como El Hilo de la Vida y en YouTube en El Hilo de la Vida. También recuerden visitar nuestras páginas, nuestras redes sociales para que bueno, ahí ya saben, les compartimos algunos tips, les compartimos también los videos y les compartimos muchas promociones y descuentos que vamos a estar lanzando cada mes. El día de hoy particularmente se los dejamos activo para cualquiera de ustedes y parte de lo que platicábamos el día de hoy es que esta sensación de soledad o de desconexión es muy común por todo lo que ya vimos. El pensamiento genera una emoción y eso una acción y al obviar que percibimos la misma realidad, empezamos a desconectarnos y la separación se empieza a hacer cada vez más evidente y más fuerte y hay un punto donde ya no me siento parte del grupo. Y eso lo puedo trabajar desde mí o desde mi contexto. Para eso, les primero compartirles, es una sensación muy común, puede ser perfectamente prevenible si la trabajamos en lo individual y bueno, para eso les dejamos este cupón de descuento, es 50% en terapia individual de pareja, familiar y de grupo para ustedes, para sus familiares, en las empresas donde ustedes lo quieran llevar, es 50% para ustedes en sesiones online con especialistas en el tema. Yo también doy terapia o voy a estar en esta terapia particularmente, quien así lo guste puede cambiar este cupón y tenemos un siguiente cupón que es de 30% de descuento en las sesiones de coaching ejecutivo. Incluye la evaluación de potencial, alineamos objetivos, creamos un plan y damos un seguimiento personalizado vía WhatsApp. Lo más importante para nosotros es, como siempre, allegar herramientas que nos permitan vivir de una manera más fluida, menos caótica y por lo tanto más feliz. Les deseamos un feliz día, una feliz vida y un feliz viaje. Nos vemos el siguiente miércoles a las 11 de la mañana. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos.